Bien, quiero arrancar simplemente como señalando eh, cuáles creemos que serán los eventos generadores de volatilidad en lo que resta del año. Y sin duda aquí no estoy descubriendo realmente nada nuevo. Eh, Sin duda los eventos que serán generadores de volatilidad en lo que resta del año seguramente van a ser los mismos que han estado en los titulares a lo largo del 2024. Por un lado, ustedes conocen bien que la- las, las noticias alrededor de la campaña por la presidencia en Estados Unidos van a estar sobre la mesa específicamente en las próximas semanas. Han visto la importante recuperación de Kamala, la nominación de Kamala, que debería estar próxima por la convención del Partido Demócrata. Aquí, digamos, habrá atención en estos temas políticos específicos de Estados Unidos, pero la geopolítica seguirá estando presente. Tenemos aún activo el conflicto entre Rusia y Ucrania, el conflicto Israel-Hamas-Hezbollah, y esto sin duda seguirá siendo importante para los titulares y afectando algunos activos del mercado de capitales en forma específica. Pero acá yo creo que hay que hacer un par de comentarios y es que estos anuncios hasta ahora no han tenido impactos significativos sobre los precios. Ya vamos a ir sobre cada uno de los temas, simplemente quiero como introducir la conversación. El segundo tema es la política interna en Colombia. Y acá, por supuesto, creo que es un poco el mismo mecanismo de comunicación del gobierno que hemos visto en los últimos 2 años, ¿cierto? Mucha información, mucha incertidumbre, muchas leyes y propuestas que se estarán presentando al Congreso en las próximas semanas. Sin embargo, al igual que lo mencioné anteriormente, en el caso de Colombia, estos impactos o estos eventos han tenido impactos limitados y temporales sobre los precios, y creo que la atención del mercado seguirá estando concentrada en temas económicos, específicamente bancos centrales e inflación en Colombia y en el mundo. Y específicamente para el caso colombiano, creo que hay que hacer una pequeña revisión de cómo se ven los bancos en Colombia, que quizás fueron algunas de las preocupaciones que nos acompañaron en el 22, 23 y seguramente alguna parte del 24. Entonces, el tema de la carrera por la presidencia de Estados Unidos, yo creo que aquí hay un par de mensajes centrales. Lo primero es que, por supuesto, la carrera por la presidencia de Estados Unidos arrancó un poco antes de lo que se había planeado. Por supuesto, ese debate que todos recordamos entre el presidente Biden y el expresidente Trump generó como una anticipación de la carrera por la presidencia en Estados Unidos. Esto, por supuesto, derivó en la renuncia de Biden, en el nombramiento que está esperado para Kamala en en la Convención Demócrata en los próximos días. Pero fíjense que aquí es importante señalar dos cosas. La primera es que sin duda Kamala ha mostrado una tremenda recuperación. Lo que ustedes ven en la diapositiva es la, digamos, las probabilidades que descuenta el mercado, digamos, aquí en la zona inferior de la diapositiva. Ustedes ven las probabilidades que descuenta el mercado de quién será el ganador de la presidencia en las elecciones de noviembre. En este momento en el mercado se descuenta con un 57% de probabilidad que Kamala va a ser la ganadora, y esto pues sin duda muestra la recuperación más rápida del Partido Demócrata, teniendo en cuenta que el nombramiento de Kamala es relativamente reciente. Y fíjense que en el tiempo, por supuesto, Kamala, eh, pues un mes atrás tenía 30 puntos menos de probabilidad de ganar, por supuesto, porque seguramente no estaba en la baraja de posibilidades definitiva para ese momento. Lo que ustedes ven en la parte de arriba de la diapositiva son las encuestas, y esto es un promedio de las encuestas. Aquí, por supuesto, las diferencias no son tan marcadas como se ve en la zona de las expectativas del mercado. Acá es algo mucho más cerrado, 48, 46,7%. Y acá, pues, va el segundo mensaje de la diapositiva. Esto que se ha nombrado como el trade del presidente Trump, el Trump trade, lo que muestra es que se ha venido posiblemente debilitando conforme pasan los días. Este Trump trade está relacionado con aquellas industrias que se verían favorecidas por una eventual victoria del presidente Trump. Y esto, por supuesto, viene directamente relacionado con las políticas que podría tener el presidente Trump en cuanto a
impuestos, desregulación, aranceles y esa protección de la industria norteamericana que podría impactar positivamente a algunas empresas. Este Trump Trade yo creo que ha venido perdiendo algo de fuerza en los días. Ahora no está tan claro que el presidente Trump vaya a ganar las elecciones en noviembre y, por supuesto, quizás el mensaje que resulta a partir de este comentario es que históricamente, cuando los mercados se enfrentan en elecciones en Estados Unidos, lo que vemos es digamos, una corrección o un menor potencial de valorización de los mercados y posiblemente un aumento temporal en la volatilidad de los activos del mercado de capitales. Así que seguramente en la medida en la que tengamos información, en la medida en la que estemos atentos a los planes económicos de los dos candidatos, seguramente los mercados irán reaccionando, pero como lo mencioné al comienzo, este aspecto en particular seguramente va a ser importante, pero no va a ser definitivo ni determinante para los precios de los activos en el mercado de capitales. En segundo lugar, creo que vale la pena hablar muy rápido de la inestabilidad geopolítica. Y acá no traigo, digamos, un comentario específico de Rusia o de Israel o del mismo Venezuela, simplemente quiero mencionar cómo se han comportado los mercados ante la ocurrencia de estos eventos. Lo primero es que, por supuesto, los niveles bueno, la gráfica que ustedes ven en la diapositiva es dos líneas. La línea azul que está más arriba en la diapositiva muestra los índices de volatilidad de las acciones en Estados Unidos, medido por el índice VIX. Y por otro lado, ustedes ven una línea de color o rojo, que es un índice de volatilidad de la renta fija en el mundo. Mensajes centrales acá. El primero es que la renta fija está completando un periodo considerablemente largo de más de un año en donde se observa unos periodos atípicos de volatilidad por encima de los promedios históricos. Sin embargo, tengan presente que en lo que corresponde al 2023 y 2024, esta volatilidad ha estado acompañada de buenos retornos, ¿cierto? Aun cuando tenemos altos niveles de volatilidad, una alta variación en los precios de los activos en el día a día, esta volatilidad es para la dirección que en algunos casos favorece los precios de los activos y por supuesto hemos visto importantes valorizaciones en los mercados. Lo segundo, digamos, la volatilidad de las acciones, por supuesto, muestra un pico que se vio durante julio, agosto de este año. Y acá creo que vale la pena señalar que, por supuesto, de un lado responde a las preocupaciones en términos de la posibilidad de una recesión económica en Estados Unidos y en otros de los países avanzados en el mundo, pero también reacciona a ese aumento en la incertidumbre geopolítica, específicamente este conflicto entre Israel, Hamas y Hezbollah, que ha llevado a que el precio de la onza de oro supere los $2.500 en los mercados de capitales y, por supuesto, alguna probabilidad adicional de que el petróleo tenga alguna presión hacia arriba en las próximas semanas. Sin embargo, creo que al igual de lo que mencionábamos anteriormente con la campaña por la presidencia de Estados Unidos, este elemento en particular ha generado impactos temporales y menores sobre los precios de los activos. Quizás sí hemos visto algún menor apetito por activos de riesgo en algunos momentos específicos, pero no ha sido un elemento definitivo en la dirección de los precios del mercado. En la agenda política en Colombia, pues por supuesto ustedes conocen muy bien que la agenda política seguramente seguirá encabezando los titulares de prensa en Colombia. Seguirá siendo un evento generador de volatilidad con un impacto temporal ilimitado sobre los precios del mercado. Eh, Creo que el mercado ha ido entendiendo la forma en la que se comunica este gobierno, ¿no es cierto? Ahí se presentan reformas al Congreso, hay las respectivas reacciones en las redes sociales del presidente, en algunos casos se convoca a marchas para apoyar estas reformas y en cualquier lugar creo que son temas de vital importancia para el presente y el futuro del país. Definitivamente, alrededor de la reforma pensional hay muchísima incertidumbre, aún por las posibles decisiones que pueda tomar la Corte Constitucional. De la reforma de la salud se ha hablado que debería estar radicada esta semana y pues para todos ha sido muy claro, digamos, las dificultades que se han visto alrededor de la salud del magisterio. Un comentario adicional con respecto a la pensional es que también hay dudas
sobre la capacidad real de Colpensiones de recibir todos los afiliados que hoy hacen parte del sistema de ahorro individual con solidaridad. Y por supuesto hay temas relacionados con reforma tributaria, esto que se ha hablado como la ley de financiamiento, la ley de presupuesto que por supuesto se ha venido discutiendo recientemente, reforma laboral, reforma a la educación, reforma política, la tan controversial paz total, son elementos que seguirán estando sobre la mesa, sobre los titulares de prensa que generarán volatilidad y que por supuesto se generará toda la controversia propia de los mensajes que en algunas veces son contradictorios del gobierno nacional central. Sin embargo, creo que aquí hay un tema importante para destacar y sobre el cual quiero profundizar en la siguiente diapositiva, y es que en lo que tiene que ver específicamente con la reforma tributaria y la ley del presupuesto, hemos visto que el gobierno nacional ha tratado de hablar en los términos en los que el mercado necesita que el gobierno hable, ¿no es cierto? Por supuesto, hemos visto que en Colombia hoy por hoy hay grandes desafíos fiscales que siguen capturando la atención de los inversionistas. Hemos visto una caída muy significativa en el recaudo fiscal en Colombia, posiblemente asociadas a la no, pues digamos, por supuesto a la caída en el recaudo, a la no deductibilidad de las regalías, a los huecos por arbitramientos y litigios que han afectado los ingresos totales del gobierno nacional central. Pero ante estas dificultades, creo que el gobierno ha buscado hablar el lenguaje que necesita el mercado, y esto es, ha tratado de señalar que hay disciplina fiscal, que se va a recortar el gasto, que va a haber un cumplimiento estricto de la regla fiscal. Y recuerden que para el caso colombiano hay que señalar que Colombia históricamente siempre ha estado en capacidad de honrar sus obligaciones financieras, y mantener esa disciplina fiscal es uno de los elementos que los inversionistas, por supuesto, ponderan como un elemento muy importante y que seguramente seguirán siendo relevantes para la confianza en Colombia y, por supuesto, para la dirección de los recursos de inversión que se dirigen al país. Eh, Definitivamente acá habrá volatilidad, habrá discusión, habrá titulares de prensa, veremos cómo reacciona específicamente el Ministerio de Hacienda. Como les digo, hemos visto reacciones que van en la dirección correcta, por lo menos en lo que espera el mercado. Y el último ejemplo de este es el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional por am, empezar a desmontar el subsidio al diésel, sobre el cual pues seguramente se ha demorado mucho más de lo presupuestado, seguramente ha sido mucho más compleja esa discusión con los transportadores, pero es un costo que le está dando al gobierno cerca de 1 billón de pesos mensuales de déficit, y esto sin duda tendrá que corregirse lo antes posible para que no se afecten las finanzas públicas de forma consistente en el tiempo. Entonces, acá, atención en el mercado, quizás la única vez que hemos visto eh, que los temas fiscales afectan al mercado de una forma significativa fue cuando el presidente Petro puso un post en X en donde hablaba, digamos, de la importancia de ampliar el cupo de financiamiento del Gobierno Nacional Central, y finalmente, de alguna forma, amenazó eh, con alguna cesación de pagos en Colombia, que finalmente, pues por supuesto, fue una vez más una de sus herramientas de comunicación, pero no necesariamente estaba indicando que Colombia fuera a entrar en default. Entonces, creo que seguiremos haciendo, teniendo mucha atención sobre este frente, pero insisto en que a menos de que tuviéramos desarrollos nuevos, cambios muy significativos en las tendencias, una caída mucho más que proporcional en el recaudo tributario, por ahora creo que estaremos atentos a que el gobierno mantenga ese lenguaje de disciplina fiscal y cumplimiento estricto de la regla fiscal. Entonces, en los temas económicos, digamos, políticos, cerramos este primer capítulo diciendo, ¿serán fuente de volatilidad? Sí, tenemos que monitorearlos y seguirlos también, pero no necesariamente serán los elementos que van a marcar la dirección de los activos en los próximos meses. Entonces, ¿en dónde estará la dirección digamos, esos elementos que van a determinar la dirección del mercado? Seguramente vamos a ir a ese enfoque económico que lo mostrábamos con la tercera foto de la primera diapositiva, y es qué harán los bancos centrales en Colombia y en el mundo, cómo se comportará la inflación y, por supuesto, cuál es la reacción del mercado. Y voy a hacer énfasis específicamente en lo que tiene que ver con bancos centrales, porque históricamente aquí hay una altísima correlación. Cuando los bancos centrales bajan su tasa de interés,
lo que vemos es una caída eh, casi que proporcional en las tasas de interés del mercado, que se traducen, digamos, por esa relación inversa entre precio y tasa en importantes valorizaciones de los activos. Entonces, ¿qué vemos en este momento en términos de tasas de interés? Vamos a arrancar por la Reserva Federal. Yo creo que aquí lo primero y más importante es señalar que hay un cambio muy importante en las expectativas. Si ustedes lo ven aquí en la parte izquierda de la diapositiva, tenemos las expectativas del mercado que se estaban descontando en mayo del 2024 y aquí a la derecha tenemos las expectativas que se están descontando hoy, agosto del 2024. Digamos que esta información la tomé de Bloomberg ayer en la tarde. Y quiero que hagamos énfasis en dos números. El primero es, en esta columna lo que se muestra es la cantidad de recortes que está descontando el mercado para cada una de las reuniones, que son estas fechas que están en la parte izquierda de cada una de las imágenes. Entonces, si ustedes lo ven, para la reunión de el 29 de enero, es decir, la reunión que se va a dar a comienzos del próximo año, el mercado está descontando un poco más de un recorte en la tasa de intervención de la FED, es decir, que se recortara 25 puntos básicos y quizás un poco más en un periodo que iba hasta finales de enero del 2025, en un escenario en el que se veía todavía una inflación alta, unos comentarios de la Fed que apuntaban a mucha más prudencia hasta no ver una inflación que cayera con más fuerza, una economía que todavía mostraba datos que estaban del lado un poco más sólido, sin grandes deterioros en el mercado laboral o en la actividad económica en general, pero, por supuesto, conforme la inflación ha venido cediendo en las últimas semanas y conforme hemos visto cambios en algunos indicadores económicos y, por supuesto, esto termina reflejándose en las decisiones que toman y que van informando los miembros de la Fed. Por supuesto, lo que ustedes van a ver es que para la misma reunión, y lo que van a hacer es ver aquí la misma reunión a finales de enero del 2025, ahora el mercado no descuenta un poco más de una, sino que está descontando casi cinco recortes en la tasa de interés. Fíjense que es un cambio bastante radical y yo creo que internamente lo hemos conversado. Esto es como un péndulo, ¿no? El mercado se mueve de un lugar muy pesimista, ¿no es cierto? Como estábamos en el segundo trimestre del 2024, en donde se veía una posibilidad de recortes muy inferior, eh, o más bien bastante limitada, y nos hemos movido en ese péndulo hacia un lado tremendamente optimista hoy, agosto del 2024, en donde ahora las perspectivas es que la Fed va a bajar tasas mucho más rápido. Seguramente acá hay un elemento en el que debemos concentrar nuestra atención. Conforme se publiquen las minutas de la reunión de la Fed, conforme se publiquen nuevos indicadores económicos en términos de actividad económica y en términos de inflación. Por supuesto, se irán em, reafirmando estas perspectivas de recortes adicionales o cualquier indicador que genere alguna sorpresa negativa con respecto a esta reducción de tasas de interés podría también afectar los precios. Nuestra opinión es que por ahora, seguramente lo que veremos de corto plazo, las minutas de la Fed y seguramente los indicadores que se conocerán durante las próximas semanas y los comentarios que se reciban en Jackson Hole van a estar orientados a ese inicio inminente en la reducción de tasas de interés de la Fed, que seguramente abrirá la puerta para que otros bancos centrales en el mundo hagan lo mismo. Y esto yo creo que es importante porque, como lo decía al comienzo, este sí es un elemento determinante. Esto sí va a marcar la dirección de los precios de los activos en los próximos meses. Ya hemos visto que en el periodo julio-agosto las rentabilidades de los activos se han ubicado en niveles muy atractivos, rentabilidades que son muy altas para activos de renta fija, y creo que la misma situación se empieza a ver en otros mercados, entre los cuales se incluye el mercado colombiano. Entonces, esta caída en las tasas de la Fed es importante porque además, como les digo, abre la puerta para que se reduzca la presión sobre las tasas de los bonos del tesoro. Lo que ustedes tienen en la diapositiva es una línea punteada que ustedes encuentran acá arriba, que es la evolución de las tasas del bono del tesoro. Y acá lo que ustedes ven es que en la medida en la que estas expectativas de recorte en la tasa de interés que les mostré en la diapositiva anterior se abren, fíjense que el bono del tesoro se mueve en niveles que estaban alrededor del 4,8% a niveles que hoy se ubican alrededor del 3,8%. Es decir, pueden ser valorizaciones de unos, podríamos decir, 60 o 70 puntos básicos en las últimas semanas para la tasa del bono del tesoro. Y acá en la diapositiva lo que hago es acompañarlo con las tasas de los TES en Colombia,
Simplemente para mencionar dos cosas. Lo primero es que históricamente se ve una correlación muy marcada entre las tasas de los TES con las tasas del bono del tesoro, ¿cierto? Es evidente que hay una correlación muy alta, cercana a uno. Y lo segundo es que, por supuesto, haciendo referencia a esa correlación, fíjense que en la última parte de la diapositiva, esa caída en las tasas del bono del tesoro también se refleja en una caída en las tasas de los TES en Colombia. Y esto, por supuesto, explica por qué hemos tenido esos resultados tan atractivos en términos de rentabilidad en las últimas semanas. Entonces, por supuesto, la posibilidad de que la Fed empiece a bajar su tasa en septiembre y lo haga entre 4 y 5 recortes en los próximos 4 a 5 meses, seguramente es un elemento que favorece la renta fija en Estados Unidos, pero también en Colombia y en otros países de la región. Así que aquí lo que tenemos es digamos, un abanico de posibilidades muy atractivas para invertir en los próximos meses. En Colombia, por supuesto, nosotros hemos visto que tenemos una percepción del riesgo eh, relativamente alto. Y fíjense que acá lo que les muestro en la diapositiva es la evolución del CDS, digamos, el seguro de riesgo de crédito de Colombia y otros países de la región. Y también dos comentarios. El primero es que si uno se remite a plazos antes del 2021, ustedes van a ver que esa percepción del riesgo de Colombia estaba por debajo de lo que se observa para Brasil, que es esta línea azul que está aquí arriba. Y mucho más atrás en el tiempo, estábamos en el vecindario de lo que muestran países como Perú y México. Creo que aquí hay un cambio que se dio finales del 21, comienzos del 22, y seguramente está asociado más a ese cambio en la política en Colombia y la victoria del presidente Petro en las elecciones del 2022. Pero también, por supuesto, si ustedes miran esta zona sombreada, claro, el riesgo de Colombia sube, el riesgo de Colombia se ubica en los niveles más altos frente al grupo de países comparables en la región, pero conforme avanza el tiempo, esta percepción del riesgo de crédito no se aleja mucho más de los pares comparables. Es decir, no estamos viendo que Colombia suba en su percepción de riesgo hacia una perspectiva mucho menos positiva para Colombia, sino que se mantiene, digamos, en los mismos términos en los que se muestra el resto de la región. Uno podría deducir que lo que se ve es un cambio estructural en la percepción de riesgo de Colombia en el 2022, que se mantiene a lo largo de toda la primera parte del periodo de la presidencia del gobierno Petro, pero que no se separa mucho más allá de los niveles que se alcanzaron en el momento de la elección del presidente Petro. Y el segundo mensaje que yo creo que es importante es que si ustedes miran la tendencia que se observa en los últimos 2 años, es que la región en general ha tenido un avance moderado, es decir, una menor percepción de riesgo de crédito conforme pasan los meses, y por supuesto, en esta última etapa, digamos, estas caídas que ustedes están viendo también están estrechamente relacionados con la dinámica de las tasas del bono del tesoro. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, por supuesto, hoy Colombia tiene una percepción de riesgo de crédito mayor, incluso mayor de lo que se percibe para países como Brasil. Y aquí hay que hacer también un comentario que es relevante, y es que hay que recordar que Brasil tiene una escala de calificación inferior a la de Colombia. Es decir, mientras Colombia hoy tiene una calificación W+, Brasil está en W, que es 2 escalones por debajo de Colombia. Entonces, quizás uno podría deducir que el mercado está descontando que la percepción de riesgo de crédito de Colombia no es consistente con un W más, que es consistente con una escala de calificación un poco menor, o simplemente señalar que el castigo que se le está pues, generando a Colombia es mucho más alto de lo que históricamente se genera para el país, y por supuesto un castigo en términos relativos superior a lo que se ve para otros países de la región. Nosotros en el corto plazo no esperamos un cambio en la calificación de Colombia. Es decir, si bien hemos visto que el aumento del gasto en 2024 y el deterioro en la recaudación y las discusiones alrededor del cumplimiento de la regla fiscal deterioran el panorama fiscal en Colombia, creemos que digamos, esos mensajes que manda el gobierno para tratar de expresar un poco la disciplina fiscal, el cumplimiento de la regla fiscal, han dado el margen de maniobra para que las calificadoras no se pronuncien con reducciones o cambios en las perspectivas para Colombia. Esto, digamos, en los próximos 12 meses. Por supuesto, es un tema que está
avanzando, es una preocupación de seguimiento permanente que tenemos que ir mirando, pero de corto plazo no esperamos un cambio en la calificación de Colombia, de manera que esa percepción de riesgo de crédito, que es más allá de los niveles que vemos para otros países de la región y en particular para Brasil, creemos que es un castigo adicional que tiene Colombia y que, por supuesto, en la medida en la que avancen los resultados y tengamos posiblemente una gradual recuperación en la economía que se traduzca a un mejor recaudo, seguramente iremos viendo los resultados que esperan las calificadoras. Por supuesto, un crecimiento que se acerque mucho más al PIB potencial de Colombia, una mejora en el recaudo fiscal, una mejora en las cuentas externas para el país, que posiblemente no deriven en una mejora en la calificación del país, pero sí estabilizarnos en estos niveles y simplemente aquí uno lo que podría deducir es que ese aumento en el riesgo de crédito es una oportunidad de hecho para las inversiones en Colombia. Si uno sigue, digamos, como profundizando en el tema de nueva percepción de riesgo de crédito de Colombia contra pares regionales y, digamos, otros países del mundo que están en ese vecindario del W más, W menos, creo que aquí hay un par de comentarios que vale la pena destacar y es que en todas las métricas, digamos, cuando uno mide el CIES de Colombia frente al déficit fiscal o frente a, a la deuda externa o frente a al déficit en cuenta corriente de Colombia, lo que nosotros vemos es que hay un castigo mucho más allá de lo que se ve en otras economías con similares indicadores económicos. Por supuesto, fíjense que el déficit fiscal de Colombia, si bien es alto, hay otros países del mundo con déficit más alto y no tienen un CIES tan alto como el de Colombia. La deuda externa de Colombia como porcentaje del PIB no es de las más altas del mundo y sí lo es nuestro CIES. Y en el caso de las cuentas externas, sí estamos entre los que tienen más vulnerabilidad, pero también estamos muy por encima de ese CDS y por supuesto la concurrencia de estos dos indicadores, déficit fiscal y cuentas corrientes, es posiblemente una de las mayores vulnerabilidades que tiene Colombia. Pero digamos que de cara a lo que nos interesa a nosotros, que es las tasas a las que podemos invertir, creo que aquí hay eh, una, una gráfica que es bien importante de cara a las inversiones y es que las tasas de interés de Colombia que están medidas en este eje horizontal, lo que ustedes ven es que son de las más altas que tenemos en ese grupo de países W más, W menos, eh, solamente superada marginalmente por México, algo cerca de Brasil, pero fíjense que en otras economías las tasas de inversión de depósitos a 3 meses son bastante inferiores de lo que vemos en Colombia. Y aquí creo que hay que señalar también que las perspectivas relacionadas con las tasas de interés del Banco de la República abren un espacio enorme para que Colombia tenga importantísimas valorizaciones. Si ustedes lo ven, hoy la tasa de interés de Colombia está en el 10,75%. Por supuesto, ha venido cayendo en los últimos meses. Es una de las más altas de la región, fíjense, solamente en el mismo nivel de lo que tiene México, y esto pues es consistente con estas tasas para depósitos de 3 meses que son las más altas de la región y del grupo de países comparable, pero de cara a las perspectivas, fíjense ustedes que para Colombia en los próximos 12 meses se espera una reducción de 350 puntos básicos de acuerdo con las expectativas del mercado, quizás es un poco más si uno mira a los analistas cuando son encuestados en la encuesta del Banco de la República o en la encuesta del Citi, posiblemente este movimiento de 352 básicos son, digamos, el punto central y determinante para considerar las inversiones de Colombia en los próximos meses. Por supuesto, hoy en Colombia tenemos rentabilidades para títulos de un año, CDTs de bancos AAA, que están ligeramente por debajo del 10%. Lo que pasa es que en 12 meses, cuando esas inversiones lleguen a término, llegue su vencimiento y se vence esa inversión al 10%, cuando el inversionista salga al mercado a tratar de renovar esas inversiones, la tasa a la que va a renovar su inversión no va a ser al 10%, va a ser 350 o 400 puntos básicos por debajo. La renovación va a estar posiblemente en niveles del 6, 6,5%. Y por supuesto esto marca una, un camino de decisión que deberíamos tomar los inversionistas y es posiblemente empezar a asegurar esas tasas de interés que hoy en Colombia son altas por periodos de tiempo mucho más largos en vehículos que tengan algo más de exposición a riesgo de mercado medido por la duración de las inversiones o de los portafolios. Hasta ahora el año en renta fija en Colombia ha sido, yo diría que bastante atractivo. Esto sin olvidar que hemos tenido altísima volatilidad, es decir, uno podría
tomar el primer trimestre como un muy buen primer trimestre, segundo trimestre con altísima volatilidad y algo de corrección en los precios, y lo que vamos de julio y agosto, de nuevo se ha retomado esa tendencia, esa alta recuperación de los portafolios y rentabilidades muy atractivas. Y lo que ustedes ven en la diapositiva es las rentabilidades año corrido de los activos de renta fija en Colombia. Lo que ustedes ven en las barras rojas son rentabilidades de títulos individuales. Aquí hay deuda pública, deuda privada y en la barra gris ustedes tienen la rentabilidad de las cuentas de ahorros. Esto lo tomamos a partir de digamos, de un proxy que hemos construido a partir de la tasa básica de la superfinanciera de más corto plazo, que tiene una correlación muy precisa con lo que vemos en las cuentas bancarias de inversionistas institucionales y corporativos, de manera que acá lo que tenemos es que los activos de renta fija de 3 años son los activos que mejor desempeño tienen año corrido, con una rentabilidad que está ligeramente por encima del 14%. Es decir, aquel inversionista que compró un título de tasa fija a 3 años al comienzo del 2024, hoy tiene una rentabilidad año corrido cercana al 14%. Por supuesto, del otro lado, digamos, no todo es color de rosa, hay inversiones que no son tan atractivas. Acá lo que vemos es VRs del 2033, año corrido con rentabilidades que son negativas, menos 1,4%. Y por supuesto, en el medio hay un espectro muy grande de alternativas de inversión que no las trajimos todas a la diapositiva, pero sí creo que uno debería destacar que las inversiones en tasa fija de 1, pues de 3, 1,5 años e inversiones de corto plazo indexadas son las que muestran mejor porcentaje de rentabilidad. Y lo que ustedes ven en las barras azules es cómo se ven nuestros portafolios en este entorno. Y acá, pues algo que ustedes conocen bien y es que los portafolios de renta fija en Credit Corp son todos abiertos sin pago permanente, es decir, no se establece ninguna restricción sobre la movilidad de los recursos. Sin embargo, las rentabilidades son muy atractivas y muy competitivas frente a otras alternativas de inversión. Por supuesto, un fondo del que no hablaremos en detalle hoy, que es el de la corporativa, tiene rentabilidades año corrido del 12,8% cuando lo medimos, digamos, en mismas condiciones, sin costos y gastos, como lo estamos viendo para los activos de renta fija en general. Y fíjense que los portafolios alta liquidez y Credicorp Capital Vista ofrecen rentabilidades que son muy atractivas, comparables con activos de 1,5 años, casi 3 años en el caso de los indexados, por supuesto con esas características de ser activos de corto plazo, sin restricción a la movilidad de los recursos y por supuesto con toda la movilidad y con todo el soporte del soporte transaccional que tenemos en Credit Corp. Entonces, hasta ahora, digamos, un comentario que dije al comienzo, pero creo que hay que destacar que el año en Colombia ha sido un año de alta volatilidad, pero resultados en términos de rentabilidad muy atractivos que nosotros creemos que van a conservarse en lo que resta del año, ¿no es cierto? Y de hecho, esperamos que este cierre, digamos, este periodo agosto-diciembre, incluso sea mejor en términos de rentabilidad para los activos y para los portafolios, y de esta forma consolidar un año completo, 2024, con rentabilidades arriba de 2 dígitos para todos nuestros portafolios en operación. Quizás la pregunta natural es, bueno, hemos visto recientemente mucha incertidumbre. Hay inversionistas que, por supuesto, expresan sus preocupaciones alrededor de los temas políticos en Colombia. Se mantienen en una estructura de inversión tremendamente conservadora en cuentas de ahorros, porque las cuentas de ahorros se mantienen en niveles altos, ¿no es cierto? Hemos tenido cuentas de ahorros a lo largo del año en niveles que pueden ser arriba del 10, 10 y medio, 11%. Por supuesto, con la última reducción de la tasa del Banco de la República, esa tasa de interés ha venido cayendo. Y lo que ustedes tienen en la gráfica es, en primer lugar, esta línea es la tasa de política monetaria del Banco de la República, que actualmente se ubica en el 10,75%. La línea que ven un poco más abajo es la evolución observada de la tasa básica de la superintendencia financiera hasta este punto, y de aquí en adelante lo que hemos hecho es pronosticarlo a partir de promedios históricos hasta el cierre del 2026. ¿Para qué hacemos esto? Uno, para medir la evolución de la rentabilidad año corrido que les mostré en la diapositiva anterior de las cuentas bancarias. Digamos, es a partir de esta evolución de estas cuentas, de esta tasa, perdón, de la tasa básica de la superfinanciera. Y también lo que hemos hecho es que con esta proyección lo que hacemos es medir cuál va a ser la rentabilidad de las cuentas de ahorros en lo que resta del 2024. Con esto hemos llegado a un resultado, y es que de mantenerse los promedios históricos
y esta expectativa de reducción en la tasa del Banco de la República, la rentabilidad de una inversión que se mantenga en cuentas de ahorros desde hoy hasta el cierre del 2024 ofrezca una rentabilidad del 8,13%. ¿Es una rentabilidad mala? No, no es una rentabilidad mala, es una rentabilidad buena. Sin embargo, dados los niveles de tasas del mercado de capitales hoy y las perspectivas de tasas de los mercados de capitales en las próximas semanas, eh, seguramente vamos a ver una reducción en las tasas de interés a la que nos invertimos en los mercados de renta fija conforme avance el tiempo. De hecho, si ustedes lo ven en esta diapositiva, lo que tenemos es la evolución de las tasas de interés de los títulos a 1, a 180 días, un año, hasta 3 años, y esta línea que parece una escalera es la tasa del Banco de la República. Por supuesto, las tasas han caído, hoy se ubican en niveles cercanos al 10%, y esto sin duda abre una discusión y es: ¿estamos tarde para invertir? Es decir, después de haber visto rentabilidades que pudieron ser alrededor del 17% en el 2022 o que se ubicaron alrededor del 15,5% en el 2023, hoy invertir al 10% parece niveles bastante bajos, por lo menos desde el punto de vista subjetivo. Lo cierto es que si vamos al ejercicio que hice anteriormente y es esperamos un año y salimos a invertir a plazos más largos, las tasas de interés que vamos a encontrar en el futuro van a ser cercanas al, digamos, en un año, cercanas al 6,9%, de manera que hoy hay que fijar esas tasas y, por supuesto, la dirección que van a llevar las tasas de interés en los próximos meses seguramente irá en la misma línea en la que se mueve la tasa del Banco de la República. Entonces, habiendo dicho esto, por supuesto, lo más probable es que estas tasas de interés caigan en los próximos meses, que esas tasas de interés que caen se traduzcan en rentabilidades más altas para los activos de renta fija en las próximas semanas. Y quizás la comparación que uno debería hacer es: ok, si uno hiciera una comparación entre un escenario de rentabilidad de las cuentas de ahorros y los escenarios de rentabilidad de activos de renta fija de 1 y 1,5 años para mantenerse en ese mundo conservador, yo creo que uno encuentra algunas conclusiones bien interesantes. La primera es: estas tablas lo que muestran es, en primer lugar, en esta columna gris, las tasas a las que estamos invirtiendo hoy. Hoy una inversión a 1,5 años está alrededor del 9,90%, alrededor de un año, digamos que está entre el 9,95 y 10%, ligeramente abajo del 10%. Y lo que tenemos son escenarios. Esto que está aquí en la columna son días en los cuales tendremos esa rentabilidad, y estas son las variaciones en las tasas de interés. Entonces, digamos que, primera conclusión, en el caso de un título perdón, 1,5 años, si en los próximos 180 días las tasas suben del 9,91% al 10,91%, encontraríamos el punto en el que la rentabilidad de la cuenta de ahorros y la rentabilidad del activo de renta fija a 1,5 años se equilibra. Es decir, tendrían que subir las tasas del mercado 100 puntos básicos en los próximos 6 meses para que sea igual haber mantenido las inversiones en una cuenta de ahorros o en un título a 1,5 años. Sin embargo, nuestras perspectivas es que las rentabilidades de los títulos en el mercado se muevan hacia abajo, conforme lo vimos en la diapositiva anterior, y esto lo que va a significar es que en los próximos meses, en el escenario que nosotros vemos como más probable, la rentabilidad de un título en tasa fija de 1,5 años se ubique en el 12,7%. Fíjense que en este caso lo que vemos es una diferencia en términos de retorno de cerca de 450 puntos básicos entre una inversión de 1,5 años y las cuentas de ahorros. Por supuesto, entendemos que para todos los portafolios la decisión de invertir en plazos más largos tiene restricciones por la política de inversión o por simplemente el apetito de riesgo de cada uno de los inversionistas, pero sin duda creo que acá el mensaje es: en la medida en la que la política de inversión permita tomar algo más de riesgo, seguramente será atractivo hacerlo a través de portafolios o de vehículos de inversión que tengan plazos un poco más altos de vencimiento. Fíjense el mismo ejercicio con los títulos a un año. Si los títulos a un año tendrían que subirse 200 puntos básicos para tener una rentabilidad similar a las cuentas bancarias, alrededor del 8,2%, pero en nuestro escenario más probable, la rentabilidad que vamos a ver aquí es cercana al 11,4%, de nuevo una diferencia que puede ser
350 puntos básicos en términos de rentabilidad, que es muy atractiva para los portafolios. Así que, digamos, si la decisión es perseguir rentabilidad, asegurar tasas altas para los próximos meses, creo que el camino está llamado a aprovecharlo a través de las inversiones en el mercado de capitales en títulos posiblemente entre 1 y 3 años. De manera que aquí se abren muchas posibilidades que debemos tratar de capturar en los próximos meses. Como lo dije al comienzo, las perspectivas y, digamos, esas condiciones económicas que han venido cambiando abren la puerta para que la renta fija se comporte bien en los próximos meses, y esto sin duda tendrá que traducirse en resultados muy atractivos para todos nuestros portafolios, ya sea en términos de rentabilidad, como lo vemos para el caso de nuestro fondo Credicorp Capital Vista o el fondo de deuda corporativa, o en términos de la protección ante los eventos de volatilidad, porque también he sido insistente en que la volatilidad seguirá siendo un elemento sobre la mesa, ¿cierto? Y para aquellos inversionistas que, digamos, que su variable de ajuste no sea el retorno y no sea perseguir ese exceso de rentabilidad, sino mantenerse en el mundo conservador sin días negativos, pues digamos que habrá que estar refugiado ante la volatilidad, porque la volatilidad seguirá siendo parte del mercado, parte fundamental del mercado en los próximos meses, y seguramente lo podemos controlar a través de vehículos de muy baja duración con rentabilidades atractivas, como lo vimos un par de diapositivas atrás, como es el caso de la rentabilidad que hemos visto en activos como el fondo alta liquidez, que ofrece rentabilidades muy comparables con activos, con otros activos de inversión entre 1 y 3 años, pero con una percepción de volatilidad bastante menor a lo que muestran los activos individuales. Finalmente, digamos, para cerrar, digamos, este capítulo de perspectivas alrededor de lo que pueda pasar con los mercados de capitales, creo que hay que ir a la cuarta foto de la primera diapositiva, y tiene que ver con los indicadores de estabilidad financiera o de los indicadores financieros de nuestros bancos en Colombia. Y acá solamente les dejo un mensaje, un mensaje. Por supuesto, hemos pasado por una parte del ciclo muy compleja para la banca en Colombia, resultados bastante rentadores, bancos con resultados en términos de utilidades están reportando pérdidas, un ajuste muy importante en algunos indicadores de solvencia, unas caídas en los márgenes netos de intermediación, crecimiento de cartera que empieza a mostrar alguna leve recuperación, pero creo que hay que destacar que, de acuerdo con los últimos datos reportados para los bancos individuales en junio, lo que pareciéramos estar encontrando en este momento, por lo menos en el segundo trimestre del 24, es que el punto de inflexión se alcanzó y que los bancos van a empezar una recuperación gradual en sus indicadores financieros. Habrá que tener atención con la evolución de la cartera comercial, habrá que tener atención con la evolución del costo del fondeo que ha venido cayendo en las últimas semanas, pero en general creo que los bancos están dejando atrás esos problemas graves que vimos durante el 22, 23 y parte del 24. Aquí, por supuesto, hay un par de temas políticos en la discusión, el tema de las inversiones forzosas que ustedes han visto que se ha robado en los titulares de prensa recientemente. Habrá que ver, digamos, en qué resultan las conversaciones con las agremiaciones, pero por ahora los números que estamos viendo nos dan tranquilidad, la liquidez del sistema nos está dando mucha tranquilidad, no estamos viendo de nuevo una competencia por recursos que lleva a que las tasas de interés se pongan mucho más arriba de lo que están actualmente, así que ese elemento que en algún momento generó preocupación meses atrás ya pareciera no estar presente. El único tema para revisar, seguramente, el tema de las inversiones forzosas para ver en qué resulta esta discusión. Así que fíjense que la, la, la imagen completa, digamos, de los temas políticos, geopolíticos, económicos y financieros apuntan a una renta fija que deberá comportarse bien en los próximos meses y cerrar un año 2024 con rentabilidades arriba de 2 dígitos que seguramente serán muy atractivos. Hemos dicho en muchas oportunidades que estas rentabilidades no van a ser las mismas que vimos en el 2023, porque el 2023 fue muy superior a los promedios históricos y posiblemente rentabilidades que será difícil de volver a ver en términos de renta fija, pero eso no quiere decir que el 24 no vaya a tener muy buenas rentabilidades, y estas rentabilidades en el tiempo irán moderándose, y lo que esperamos es que posiblemente ya entrado el 2025 tendremos que volver a tirar las cartas y ver hacia dónde podríamos ubicar esas expectativas de rentabilidad. Entonces,
Cierro este primer capítulo diciendo, los mercados se han comportado bien con volatilidad, van a comportarse mejor con volatilidad y hay que identificar los vehículos. Y para cerrar, digamos, la presentación y no tomarme mucho más allá del tiempo que habíamos originalmente establecido, quiero mencionar que hay dos vehículos muy atractivos en Credit Corp que deberán ser, digamos, centro de la conversación a la hora de revisar las inversiones. Y estos son básicamente los vehículos alta liquidez y Credit Corp Capital Vista. Nosotros en el fondo de alta liquidez hemos estado haciendo unos esfuerzos muy significativos por mantener portafolios de mínima volatilidad. Y esto, por supuesto, en un entorno de mucha incertidumbre, de altísima volatilidad, yo creo que ha llamado la atención de muchos inversionistas. No solamente tenemos un resultado que en términos de rentabilidad año corrido se ubica, digamos, en los promedios de la industria, sino que ofrecemos una rentabilidad estable acompañada de una mínima volatilidad. Digamos que es una combinación que no fácilmente se encuentra en activos de los mercados financieros. ¿Cómo logramos esto? Bueno, por supuesto lo logramos a través de muchas estrategias. Hemos tenido un manejo muy riguroso de nuestros recursos líquidos. Cada vez estamos tratando de identificar nuevas alternativas para poder proteger, digamos, esa caída de la rentabilidad de nuestros recursos líquidos en la misma velocidad de lo que cae la tasa del Banco de la República. Y por supuesto, en la misma línea en la que les mostramos las perspectivas de rentabilidad de los activos de renta fija individuales, nosotros ahí vemos que finalmente todos los caminos conducen a Roma, ¿cierto? Todos los caminos conducen a que a los títulos de tasa fija son los más atractivos. Ahí tenemos altísima convicción, una altísima concentración en nuestro portafolio, que está acompañada de algunas inversiones en deuda pública a la parte muy corta de la curva. Hemos empezado a identificar y a revisar con más atención títulos indexados, en particular algo en IPC de corto plazo para poder, eh, digamos, aportar en términos de diversificación a nuestros portafolios. Pero en general yo diría que el resultado del fondo alta liquidez hasta ahora es sobresaliente porque es uno de los fondos que ofrece menos días negativos. Año corrido tenemos solamente 2 días negativos, ya estamos cerrando el octavo mes del año y esto es en cerca de 230 días, solamente 2 días negativos. Eso señala una probabilidad de ocurrencia mínima que le da mucha tranquilidad al inversionista y que ha permitido que tengamos en el momento niveles de activos bajo administración en este fondo que fluctúan entre los 4,6 y 5,2 billones de pesos. Y por último, creo que hay un portafolio que es muy interesante y esto, digamos, para aquel inversionista que está persiguiendo la rentabilidad, persiguiendo, digamos, esas perspectivas de retorno y asegurar retornos altos en los próximos meses, yo creo que el Fondo Credit Corp Capital Vista es un vehículo muy atractivo para poder capturar esa inversión. Es decir, bajo el entendido que no todos los recursos son estrictamente conservadores, transaccionales que entran y salen, posiblemente aquellos recursos que busquen esa rentabilidad adicional puedan trasladarse o asignarse en el Fondo Credit Corp Capital Vista. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una estrategia que busca, dentro de un escenario también muy conservador, con una volatilidad muy baja, con una duración que se ubica alrededor de los 0,5 años, tratar de perseguir esas rentabilidades que logren maximizar el retorno de los excedentes de liquidez de nuestros portafolios. Este portafolio ha crecido de niveles cercanos al billón de pesos a 1,4 billones de pesos en las últimas semanas. Muchos inversionistas han empezado a llevar nuevos recursos hacia el Fondo Credit Corp Capital Vista y aquí hay que destacar que en general todos los fondos de Credit Corp han crecido muchísimo en activos bajo administración. Es decir, hoy en renta fija podemos tener algo cercano a los 9 billones de pesos bajo administración en Credit Corp, que es un monto considerablemente alto y entre las principales montos administrados en la industria. Y esto, por supuesto, muestra, digamos, la eficiencia de las combinaciones de nuestros fondos y en este caso específico, digamos, la eficiencia de combinar en un portafolio activos de mínima volatilidad, todo esto transaccional de corto plazo, y en otro portafolio como el Credit Corp Capital Vista, buscar esa maximización de los retornos de excedentes de liquidez. Acá este portafolio ha venido en franca recuperación, digamos, después de pasar ese periodo abril, mayo, junio. Ahora tenemos una rentabilidad que año corrido se ubica en niveles muy, muy, muy atractivos y esto lo vemos en nuestras tablas comparables frente a la industria. Acá lo que ustedes ven es que
nuestro fondo Credicorp Capital Vista se ubica en tercero año corrido. Hemos venido recuperando puestos muy rápido a lo largo de las últimas semanas. Estos datos son al 15 de agosto. Y nuestro fondo alta liquidez año corrido, por supuesto, se ubica un poco más abajo en la tabla por efectos del apetito de riesgo y la mínima volatilidad. Novenos, pero fíjense que es uno de los pocos fondos de la industria que tiene solamente 2 días negativos en el año corriente. Entonces, fíjense que es una combinación tremendamente atractiva para portafolios que busquen más rentabilidad, para portafolios que quisieran ir mucho más allá en el plazo y con una duración un poco más alta. Por supuesto, en la oferta de productos de Credit Corp tenemos vehículos un poco más largos, como deuda corporativa y renta fija de Colombia, que por supuesto, digamos, no son el centro de la conversación hoy, pero los acompaña también esa perspectiva de rentabilidad que estamos viendo para el cierre del 2024. Así que en caso de requerir más información, por favor, no duden en comunicarse con nuestros asesores de inversión. Estaremos, por supuesto, dispuestos a conversar de estos portafolios mucho más en detalle. Pero digamos que pensando en el objetivo de esta reunión, que era hablar del contexto y mostrar resultados en cuanto al excelente desempeño del Fondo Alta Liquidez y el Fondo Vista, creo que con eso hemos cumplido el propósito de hoy. Así que, sin más, yo cierro como la presentación. Esto es lo que quería contarles. Por favor, en caso de tener preguntas, súper bienvenidas y disponibles a responderlas en un par de minutos. Entonces, a todos mis gracias. Dani. Sí, hay dos preguntas. La primera es, a 3 años, ¿cuál es la expectativa de rentabilidad de los fondos? Uf, a 3 años. Bueno, esto es una pregunta muy difícil. Yo diría que, a ver, nosotros voy a volverme a una diapositiva que estaba atrás, que me puede un poco ambientar la respuesta. Fíjense que las tasas de interés del Banco de la República deberían bajar hasta niveles cercanos al 25%, perdón, al 5%, eh, al cierre del 2026, ¿no es cierto? O sea, para el 25 y para el 26 va a haber una caída permanente en esas tasas de interés en los próximos 2 años. Y esto, por supuesto, es el ancla para las rentabilidades de los portafolios en estos plazos. Entonces, lo que yo diría es, si uno hiciera como una construcción de una tasa compuesta de la TPM de aquí a los próximos 2, 3 años, yo me atrevería a pensar que esa rentabilidad debería ubicarse alrededor del 8 a 9%. Lo que pasa es que aquí hay dos aproximaciones. La primera es, un inversionista podría comprar un CDT a 3 años, hoy al 10% y dejarlo vencer en 3 años y va a ganar el 3%. Lo que va a pasar con un fondo de inversión colectiva es que en el consolidado de los 3 años va a estar como partida la rentabilidad. Vamos a tener un primer año durante esa caída de tasas de interés con rentabilidades, yo diría que superiores al 10%, y después esas rentabilidades van a ir cayendo para ubicarse en un rango entre el 8 y el 9%. Es una pregunta muy difícil de contestar, pero creo que la mejor aproximación es decir, las tasas van a irse moderando en el tiempo, en la misma línea en la que se moderen las tasas del Banco de la República, y esas rentabilidades del Banco de la República van a anclar todos los retornos de los portafolios. Espero, digamos, responder suficientemente bien esa pregunta. Gracias, Cami. Y la otra pregunta que nos tienen es, con una caída de más de 500 básicos del Banco de la República a finales del 2025, ¿cuál debería ser la rentabilidad de los fondos de liquidez a diciembre 2025? Sí, yo creo que en la misma línea. Lo que pasa es que al cierre del 25, las tasas posiblemente van a estar eh, alrededor de, bueno, eh, alrededor del, ¿qué diríamos yo? Por ahí el 6%, algo así. Lo que pasa es que esa es lo que vamos a observar al cierre del año. Durante todo el año deberíamos ir viendo una valorización. Cuando en el mercado de capitales uno ve caídas en la tasa de interés, lo que uno recibe son dos impactos. Un primer impacto que es la valorización por la caída en las tasas de interés, y lo segundo es una estabilidad que viene resultado de la causación de los portafolios. Entonces, lo que yo diría es que en todo el año vamos a ver esos beneficios relacionados con la caída en la tasa de interés que nos van a llevar a la parte alta del retorno. Yo creo que si en el 24 tendremos rentabilidades de 2 dígitos, me atrevería a pensar que en el 25 vamos a estar ligeramente por debajo de los 2 dígitos, algo cercano al 9, 9,5% de rentabilidad. Habrá que hacer los números con más detalle, pero lo importante es que tengan presente que esas rentabilidades irán moderándose en el tiempo. No quiere decir que vaya a ser malo, simplemente es que recuerden ustedes que las rentabilidades en términos de los mercados de capitales deberían medirse
en términos relativos a la inflación. Entonces, por supuesto, si vemos una convergencia de la inflación al rango meta del Banco de la República en el 2025 entre el, digamos, 3 y 4%, rentabilidades que se ubiquen entre el 9 y 9,5%, seguirán siendo 5,5 por encima de inflación, lo cual es una rentabilidad real que es históricamente alta, aún históricamente alta para Colombia. Entonces, la referencia deberá ser, conforme pase el tiempo, cuánta rentabilidad sobre inflación consigo, y creo que esa condición se va a mantener en el 24, en el 25, seguramente en el 26. Una vez estas tasas se estabilicen, seguramente vamos a ver que esa convergencia de la rentabilidad real a niveles más históricos, que es entre 2 y 3 puntos sobre inflación, debería darse, pero yo creo que esto va a pasar más allá del 2026. Listo, Cami, esas son las preguntas que hay. Les vamos a compartir la presentación y también les vamos a compartir el video de la grabación de esta reunión para que la puedan pues compartir con las personas que no pudieron participar el día de hoy de la reunión. Muchas gracias, Cami, por el espacio. A ustedes mil gracias. Bueno, no, pues atentos a las dudas que resulten y feliz día. Gracias por acompañarnos en este webinar. Feliz semana para todos.